Vale, seguimos para la otra parte, que es el diagnóstico de las infecciones respiratorias. Tenemos aquí, os voy a hablar de los cuadros claros de las infecciones respiratorias altas o superiores, porque estas os las consultan mal en la farmacia, la faringitis o una epiglottitis es más raro, el oído, y en las otras me he centrado en neumonía, porque igual infección respiratoria no podía meterme en bronquíticos crónicos, en micobacterias, ¿vale? En las infecciones de vías urinarias, la más frecuente, es decir, perdón, en las infecciones respiratorias de vías altas o vías superiores, es decir, lo que dice de aquí para arriba, lo otro sería el pulmón, son las más habituales junto con las urinarias y ocupan una cantidad de consultas médicas. Los cuadros clínicos ocurre otras cosas, es decir, que no están claros porque puede empezar con una laringofaringitis, una traqueitis y luego lo que tiene es una neumonía. Y te habla de cuadros de vías altas, porque a veces no está tan fácil de etiquetar que sea de altas o de bajas. Los áreas anatómicas, que son las más habituales, todas anteriores a la laringe, como os he dicho, nasofaringe, orofaringe, laringe, epiglotis, el oído interno y los senos paranasales. Pensar también que hay gran cantidad de flora, que es una flora muy variada, en la cual nos podemos encontrar que incluso tenemos gérmenes supuestamente que pueden ser patógenos, pero que en el paciente pueden estar en estado de portador, como son Haemophilus, influenza y Streptococcus pneumoniae. Señalar que los senos paranasales y el oído medio son estériles. Ahora veremos por qué os quiero resaltar eso. La microflora habitual de las vías altas está formada por gérmenes de este tipo: Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria, Haemophilus, Moraxella catarrhalis, es otro patógeno que puede hacer neumonías, y bacterias potencialmente patógenas, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus pyogenes en estado de portadores. Esto también hay que tenerlo en cuenta. La patogenia es que la exposición continua de los microorganismos al ambiente puede romper la barrera y hacer que pasen del exterior a nosotros, o bien nuestros propios patógenos pueden pasar hacia atrás. Tenemos una serie de defensas que os las he querido representar con este dibujo, que son la estructura de la nariz, los que tienen caballete en más intrínseca de mejor, el aparato mucociliar, la tos, que hace que, pues mira, cuando estás haciendo ahora mismo, estás moviendo con los cilios y sacando microorganismos para que no pasen para adentro, ¿no? Entonces hagan infecciones en todo caso superiores, pero que no pasen al pulmón. La lisocima y el interferón. Cuando esto no es posible y invaden el epitelio, pasan dentro de la mucosa, pues originan una respuesta inflamatoria que puede, si no se trata, pues cronificarse. Os voy a hablar ahora de los cuadros de faringitis. Los cuadros de faringitis son los que afectan al adenoide, a la nasofaringe o a las amígdalas. El cuadro clínico más habitual y el único que nosotros buscamos en las infecciones por faringitis es el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. No olvidar que también podemos ver Streptococcus beta hemolíticos de los grupos C y G, pero el A es el que buscamos. El exudado faríngeo podría buscarse para buscar estado de portador de Neisseria gonorrea, ¿vale? Sería un caso, o Neisseria meningitis, pero en el cuadro, pero estados de portador, no de cuadro clínico. El cuadro clínico, piógenes. El dolor de garganta, fiebre, vómitos, náuseas e inflamación, ¿vale? Con adenopatías cervicales. Mayor prevalencia suele ser en menores de 15, es decir, lo que llaman adolescente, porque los niños cada vez van subiendo más la edad, de 5 a 15 años, y en invierno y primavera. Otra cosa que podéis diferenciar y que os interesa bastante es si hay conjuntivitis, tos y estomatitis, debéis pensar que hay virus, que es vírica, no bacteriana, porque ahora es muy típico la época que llega, que son virus catarrales, que pues tiene, pues si no es productiva y tiene una conjuntiva, o hay tos y por lo pronto pues no hay fiebre, la inflamación, la adenopatía no se va a colocar al paciente en la botica, pero bueno, que puedes orientarte un poquito cuando puede estar asociado con un cuadro vírico. Las etiologías víricas son aquí rinovirus, generalmente no se estudian en un cuadro de faringitis, ni empíricamente se hace un tratamiento de hidratación o lo que sea, pero no se ponen antibióticos, ni a no ser que sea bacteriana con el piógeno que os voy a comentar ahora, al grupo B y C. Los rinovirus, el RSV, el adenovirus, coronavirus, Epstein-Barr, ninguno de estos se trata. Incluso, como veis, hasta el VIH comienza con un cuadro catarral. Las bacterianas, como os he dicho, son faringitis producidas por estreptococos. Puede ser Streptococcus pyogenes grupo A o los grupos C y G, en este caso valorar Streptococcus equi.
Y faringitis no estreptocócica tenéis los otros grupos, ¿veis? Que está gonococo, micoplasma, clamidia, treponema y el arcanobacterium. La toma de la muestra para buscar un estreptococo beta hemolítico grupo A es utilizar con un depresor en las áreas aquí, ambas áreas donde tenga las zonas pultáceas de color blanquecino, y sembrar la faringe posterior y las amígdalas. Bueno, es un hisopo de dracón o alginato sódico y cálcico, y lo sembramos en el laboratorio en sangre de carnero al 5%. Nosotros, ¿qué vamos a ver ahí? La hemólisis. Tenemos estreptococos beta hemolíticos, que lo que hacemos es el disco de bacitracina, os lo digo, pues os acordáis de la carrera. Existe también una técnica de rápida detección de antígeno estreptococo A, que es lo que determina la extracción del polisacárido de la pared del estreptococo, y se hace una extracción ácida. Esto es un método que utilizamos en el hospital para decirle, en este caso a la urgencia pediátrica, siempre hay que cultivar, que es el gol estándar, porque esto nos puede dar negativo, hacer la detección del estreptococo. Bueno, en este caso es que la cesta solamente es una cromatografía sería que va subiendo la banda, colocas aquí la muestra del niño, de la muestra con extracción ácida, absorbe, pasa por aquí, llega hasta aquí, y si da positivo hay una cruz. El antígeno es el que va en la torunda del niño, y nosotros lo que hacemos, digo niño porque suelen ser las muestras que nos llegan, aunque puede ser también a veces algún anciano, y lo que nosotros añadimos, un anticuerpo. Al encontrarse antígeno anticuerpo se origina una banda. Es raro que veáis un CRUP o laringitis aguda, pero con las bronquiolitis o con los cuadros por virus puede ocurrir que tengáis estas infecciones, laringitis aguda, que hay una inflamación, hay un edema, entonces este es el CRUP, ¿vale? Es estridente y en la subglotis, cuidado porque puede inflamar y puede destruir y no ventilar. El niño tiene que ir al hospital, evidentemente. Se toma generalmente un esofaringeo y mandamos para estudio de virus. Esto se manda por PCR, solemos mandarlo al hospital de Majadahonda. Nosotros ahora mismo podríamos hacer en estos casos gripe, que estamos ya empezando a hacer gripe, o virus sincitial respiratorio. El RSV también lo hacemos ahora ya, porque ya ha empezado la campaña. Virus sincitial respiratorio, el R. La epiglotitis es otro cuadro que yo casi no he visto ninguno, porque el diagnóstico principalmente es clínico y no nos llega nunca al laboratorio. Es un proceso infeccioso que hace edemas y pasa igualmente que el CRUP, con edema, falsas cuerdas bucales, las paredes faríngeas adyacentes, es decir, de nuevo se inflama y de nuevo cerrado. Es un diagnóstico que hacen los otorrinos. La etiología bacteriana, en el caso de que se cultivara, Haemophilus influenza más que neumococo, parainfluenza, y después piógenes y aureus. Y es muy importante porque a veces en estos cuadros el paciente ingresa para poner el tratamiento intravenoso y en los hemocultivos son positivos en el 50% de los casos. La otitis es otra cosa que también nos consultan, pero cuidado con tratar en otitis empíricamente, añadir antibióticos si no se sabe el origen de esa otitis, porque puede ser variadísimo. La causa más frecuente es la bacteriana, ¿vale? Y tenemos cuadros de otitis externa en la cual el paciente refiere dolor, prurito e inflamación. Cuando el proceso es agudo, pues se habla de que puede ser aureus y piógenes. La gente que está nadando, he oído de nadador, pensar en pseudomonas, que es habitual que lo recuperemos. Ahora como vamos todos a la piscina para tener las rodillas en orden, vamos, eso es lo que yo tendría que hacer que no hago. Y luego la invasión maligna, que también está pseudomonas. Y fúngicas aspergillus. Generalmente los otorrinos, cuando le llegan aspergilosis y se meten en el otoscopio, se ve perfectamente las hifas del aspergillus, es decir, que nos raspan, y eso son las infecciones producidas en otitis externa. En el otitis media, ¿qué gérmenes son los que pasan? No suelen ser gérmenes de dentro a afuera, de fuera a adentro, sino de dentro a afuera. Y suele aparecer un líquido otorrea, que los otorrinos, atravesando con el otoscopio, nos toman la torunda o aspiran. En el caso, ¿cuál es la etiología más común de la otitis media? La otitis media aparece muy habitualmente en los niños. Suele ser el neumococo, en menos proporción Haemophilus y en muchísima menos proporción Moraxella catarrhalis o Brahamella catarrhalis. Y ya bajísima, piógenes y aureus. Es muy raro, yo no he pillado ningún Aleococcus otiditis en la otitis media crónica, pero saber que esto es un coco gram positivo, también que es hemolítico, que tarda días en crecer, y si lo ves en el gran y no te crece al principio, pues lo dejas incubar más. Yo no he cogido ni uno, pero bueno, os lo quería poner, que es causa también de la otitis media. Pensar que la mayor parte de las otitis medias están
coinfectadas con virus en un 30 o un 40% y solo el virus solamente en un 10%, es decir, que la otitis media es bacteriana. Los virus que podemos ver pues son virus sincitial respiratorio, virus influenza, este es el virus de la gripe, adenovirus y enterovirus. Este es un neumococo de estos de peluchillo, me gustan tanto, ¿verdad, Marta? Que no sé cuál es la página web esa que podéis comprar todos los bichos en forma de peluche. La toma de la muestra, tú me regalaste unas yardias, pues eso, tengo una caja de yardias de pelo. La toma de la muestra es la otitis externa, que se toma con una torunda o principalmente con aspiración, porque en la torunda podemos tomar flora que está propia en el oído, saprófita, contaminante, Corynebacterium, Staphylococcus epidermidis, todos los bichillos que se os ocurra que forman parte de la piel. Y cuando hay un raspado corneal es la otitis fúngica. La otitis media es cuando ha perforado y entonces ya el otorrino nos manda una timpanocentesis. Hay que cultivarlo lo antes posible y si no, pues conservar a 48 grados o, más de 48 horas conservar a 4 grados y si no, congelar. Las muestras que nosotros sembramos de las otitis son muestras con sangre, ponemos sangre, maconque, chocolate, polivites y saburó. Cada uno de estos medios, aquí crecen los extractos, aquí crecen los bacilos, aquí crece el hemófilo y aquí crecen los hongos. Y vamos dirigiendo a los patógenos que vamos a sembrar. Y las condiciones, bueno, pues recordároslo, que se ponen en CO2 y a 37 grados, 35 más 37, 48 horas. ¿Qué crece? Pues se hace un antibiograma. ¿Qué germen podemos ver? Pues el neumococo, que también puede estar en las neumonías. Colonias alfa-hemolíticas, que le hacemos lactoquina, o bien galerías de Apis. Podemos tener hemófilus, que nos crece en chocolate, que es el siguiente que podemos ver, o los factores 10 y 5, la hemina o la nicotin-adenin, que es el NDH, la hemina es en la sangre y el 5 a veces lo da estafilococo, es el satelitismo. Esto no sé si os acordaréis de la facultad. Y hay unas galerías de API que también nos sirve, que son comodísimas para ver ante un hemófilus. Pseudomonas aeruginosa, como os he dicho, en los pacientes inmunodeprimidos o con tratamiento inmunosupresor y en el oído del nadador. Pensar en pseudomonas. Las placas de crecimiento son maconques, este es un coli, este es un pseudomonas que suele dar pigmento verde y esta sería la galería donde nosotros lo identificaríamos. Y como no, puede haber también fúngicas con tratamiento de colonias en las que aparece colonias negras. El más habitual es el Aspergillus niger. Es muy raro que haya estafilococos, pero puede ocurrir que en algunos cultivos lo veamos. Aquí os he extraído la imagen, es una colonia grande, blanca, hemolítica, que nosotros hacemos diferentes pruebas, como son la catalasa y la coagulasa, para ponerle nombre. Y pasamos a la sinusitis. La sinusitis es la inflamación de las cavidades sinusales, espacios húmedos, huecos en el cráneo. Delante tenéis los tres primeros y el esfenoides está detrás, ¿vale? La causa principalmente suele ser vírica, pero a veces es bacteriana y micótica. El cultivo habitualmente no se hace. No se puede mandar eso nasal porque está contaminado pues por toda la flora, incluso puede ser un portador nasal y no ser la causa de la sinusitis, que es la ocupación de los senos. Puede ocurrir cuando se produce un taponamiento, se cierra el flujo, aumenta la presión y se inflama. Es como si tuvieras aquí una gafa. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Pues primero por el cuadro clínico. Hombre, pueden meter un fibrobroncoscopio y generalmente con una placa de senos. Y la cavidad ocupada, tratamiento empírico, antibióticos. Pero bueno, ¿cuáles son los agentes de etiología de la sinusitis? Porque no cultivamos la sinusitis. Suelen ser virus, hongos que tenéis aquí y bacterias. Veis que continúa estando a la cabeza el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza, y con menos frecuencia tenemos aquí, ya aparecen anaerobios, y los últimos, los bacilos gram negativos. Veis que Aureus está bastante abajo, pues un paciente portador de Aureus y sin embargo no hacerle un cuadro de sinusitis. Luego no cultivamos. Aspiración de los senos nasales, como hemos dicho, es poco viable, y la técnica de elección sería bajo una técnica de endoscopia, pasar el endoscopio a través del fibrobroncoscopio y a tomar de aquí del meato medio. ¿Qué significa? Pues que no estaría contaminado con toda la flora nasal. Si pasamos a través del nariz, pues es que no hayamos todos los bichos que están ahí. Y es como la garganta, tenéis flora para regalar.
El procesamiento de la muestra es simplemente deciros que tiene que ser desde el punto de vista cuantitativo. Recuentos bajos de 10 elevado a 3 se considera contaminación, y cuando el recuento cuantitativo es que hacemos así para poder contar todas las colonias. 10 elevado a 4 le damos valor. Hay un cuadro que no es habitual, pero esto sí he visto yo 3 o 4 en mi larga vida, que es la angina de Vincent. La angina de Vincent es un diagnóstico que hacen los otorrinos. Puede ser que os llegue, pues es que tengo una angina de Vincent. No es raro, no es raro. Está causado por el género Borrelia, que veis aquí las espiroquetas, y por bacilos gramnegativos anaerobios, como es el Fusobacterium. El diagnóstico es clínico, pero nosotros nos mandan la muestra de aquí de las lesiones, que es una placa eritematosa, porque el cultivo no es útil. Aquí sale un batiburrillo que no os podéis ni figurar, pero la tinción de Gram es diagnóstica. Si vemos las espiroquetas de la Borrelia y el Fusobacterium, que este es un bacilo finito anaerobio fino de los extremos, está diagnosticado, pero más bien el diagnóstico lo hace el otorrino. Cuadro clínico que podemos valorar aquí, pues tenemos un paciente de 6 años de edad, este sí es un cuadro de nuestro hospital, con fiebre, dolor de garganta y mialgias. Hay un eritema difuso con inflamación de la laringe y que tiene un exudado pultáceo. Hay adenopatías cervicales y aliento fétido, estreptococo A, está clarísimo. El diagnóstico clínico por parte del clínico es faringoamigdalitis aguda. Se solicita suofaringio por parte del pediatra. ¿Nosotros qué hacemos? Pues le hacemos un cultivo en la placa que os he dicho de sembramos en sangre, o bien la detección de antígeno rápido del grupo A, y vemos el crecimiento de colonias beta hemolíticos, y después le ponemos el disco bacitracina o hacemos una test de aglutinación del Lance-100, nos aglutinaría el A. No olvidar nunca que también hay estreptococo beta hemolíticos, entre ellos el X, que os he dicho antes, que pertenece al grupo G, que son también patógenos y que se aíslan en las placas que la aislamos en las faringitis, pero el patógeno más habitual sería el A. ¿Qué antibiograma damos? Penicilina, eritro y clindamicina. Pensar que en los niños menores, como es este caso, pueden ser virus, y en los niños mayores ya empieza la flora estreptocócica. Mayores me refiero de 5 a 15 años, y menores de 3 añitos, voy para atrás, veis que el neumococo aquí está al principio en paciente sano, y después el neumococo pasa atrás cuando se va complicando la patología. La neumonía neumocócica, tenemos los pacientes que la población en estado de portador. Nosotros podemos ser portadores de nuestro propio neumococo, que y además si le damos presión antibiótica va a ser más resistente, y de pronto hacemos una neumonía aspirativa o lo que sea y hacemos una neumonía por neumococo. Luego, ojo con los portadores de neumococos, que podemos ser nosotros mismos. La transmisión es de persona a persona o por microaspiración de la orofaringe. Os he dicho que neumococo, hemófilus y estrepto A pueden estar en portadores sanos. El cuadro clínico está muy claro: fiebre, que esto se orienta sobre bacteriano, escalofríos, tos productiva con un esputo purulento. Eso lo pregunté a mucha paciente, porque a veces os hace consulta, es que tengo una tos, pero es seca, es productiva, ¿qué jarabe? Porque ahí lo que nos quedamos es dando jarabillos, no dar antibióticos nunca, no decapitéis para nada, sobre todo no debemos dar antibióticos. Entonces, pero sí orientar, pues vete al neumólogo, vete a tu médico de cabecera, que tenga una placa de toras, cuando veáis un cuadro de este tipo. Además, el paciente refiere dolor, cansancio, pero a veces la neumonía aparece después. Lo importante es que os diga que es una tos productiva, no intentar pararla, porque entonces no elimina. La tos es un elemento de defensa, y sobre todo que haya fiebre. Cuando llega al laboratorio, el recuento, aparecen leucocitos y neutrofilia, y las condensaciones pues depende. Generalmente neumonía neumocócica es una condensación lobar o de uno de los segmentos del pulmón o segmentaria. Un lóbulo completo, sabéis que el pulmón está dividido, el izquierdo en 3 lóbulos y el derecho en 2, pues puede aparecer apical medio inferior o superior inferior si es el derecho, y los segmentos son mayor tamaño según lleguen los bronquiolos. La microbiología, es decir, está dividida por segmentaria, puede tener hasta 15 segmentos. La microbiología, ¿qué hacemos en el laboratorio? Hacemos una tinción de Gram del esputo, esta área la llevo yo llevo hemocultivos y respiratorio en el hospital. La presencia de diplococos Gram negativos, esto sería un Gram muy bonito de ver, y llena de leucocitos polimorfonucleares. Y hay un dato muy importante: menos de 10 células por campo. Os puede llegar un paciente, es que no me hace nada más que espectores, y me dice que la muestra es malísima. ¿Eso qué pasa? Pues que no arranca. Entonces la muestra que nos manda es la parte de arriba. Vemos un montón de células y muy pocos leucocitos. Esa muestra no es válida, porque lo que estamos cultivando es la secreción de la boca.
entonces puede dar falsos resultados. Tiene que expectorar y en el caso de que no pudiera, pues ya se encargan los neumólogos en tomar otras muestras que os voy a comentar ahora. Los gérmenes más habituales, aunque es el neumococo, el 70%. Perdón, hay una cosa importante, no es que sea muy elevado, pero hay un tanto por ciento de ellos que nos pueden dar el hemocultivo positivo. En toda neumonía neumocócica se sacan hemocultivos. Y después hacemos también la detección, el neumococo se elimina, el antígeno neumococo se elimina por orina. Y en neumonía neumocócica, en una orina, detectamos los antígenos del neumococo, ¿vale? Que ahora lo veréis en el caso de Legionela. Os he traído la legionela porque, mira, que es la siguiente. Legionela, no es que fuera a pasar de ella, pero después de la movida que hemos tenido en Manzanares, he querido que la recordéis un poquito. Es importante, aquí no se ve muy bien, pero bueno, en la diapo luego ya cuando la tengáis, legionela se transmite por el aire en forma de aerosol. La vía de entrada por el hombre respiratoria, por inhalación. No se transmite de persona a persona ni de animal a persona, porque la gente se asusta, no quiere salir, ni quiere ir con el vecino. Y ni se transmite ni por la ingestión de los alimentos, ni por la ingestión del agua, es aerosol. Por lo tanto, las fuentes, los spas, las piscinas, los aires acondicionados, en Manzanares, que por cierto todavía no se han aclarado porque están saliendo varios serotipos, parece que eran diferentes fuentes y no sé cuántos. Y sobre todo es que es peligrosísima, ¿vale? Por eso he querido hablaros de ella. Hace una neumonía que hace un cuadro, primero larvado, con una tos seca, y después hay cefaleas y con afectación del sistema central y fracaso que suelen ingresar en UCI. Otras veces el paciente está más pichi y aguanta la planta de neumo, pero generalmente las legionelas están ingresados y la mortalidad es relativamente alta. Sabéis, no sé qué pacientes fallecieron, porque yo el cuadro al final le perdí la pista, eran 200 y pico, en nuestro hospital falleció uno, pero ya no sé si fallecieron otros hospitales que se trasladaron de la comunidad. El periodo de incubación de 2 a 15 días y hay una mortalidad, como veis, muy alta. ¿Qué población? Pues pacientes ancianos, inmunodeprimidos, trasplantados, pero puede ser cualquiera, inmunodeprimidos con tratamientos con corticoides, trasplantados renales, de médula ósea, cardíacos, diabéticos, los fumadores, no es que os quitéis de fumar, yo no fumo, los de enfermedad pulmonar crónica, es decir, alcohólicos, porque claro están muy bajos, y también en exposiciones solares, cuando está uno deshidratado también le puede ocurrir, pero vamos, puede ocurrir en población sana. Es muy raro en niños, los niños son con cuadros de inmunosupresión. El cultivo que hacemos en el laboratorio, por ejemplo, cuando llegan a la urgencia, es importante ver que se elevan las transaminasas, que hay neutrofilia, que hay proteinuria y que baja el sodio, hay hiponatremia. Estos datos son muy orientativos. Y hacemos la detección del antígeno en la orina. La muestra también se cultiva, pero puede tardar a veces hasta 15 días en crecer o no nos crece. Últimamente lo que hemos hecho ha sido, aparte de hacer el antígeno que nos da positivo, si no lo logramos recuperar después de 15 días en la muestra de esputo, paralelamente se está mandando a bajada onda para que nos hagan una PCR múltiplex, que ahí lo pillan seguro. Porque nosotros además muchas de las veces se le ha puesto ya tratamiento con cefotaxima y un macrólido, es decir, con levofloxacin, con levo y cefota, un macrólido y cefota, es decir, que nos encontramos que puede estar decapitado. Es más raro que oigáis estos cuadros, pero también quiero que lo sepáis. Hay una neumonía típica donde la tos no es productiva o escasamente productiva y que es en gente joven. Los gérmenes suelen ser micoplasma, clamidia, de nuevo legionela, Coxiella burnetii, que es la fiebre Q, y virus gripe. Suele estar asociado, corresponde al 10 o 25% de los casos de NAC, de neumonía adquirida en la comunidad, neumonía atípica. En este caso el diagnóstico es serológico, porque estos gérmenes no los cultivamos. Hacemos serología IgG, IgM o hacemos PCR. Y luego hay otro caso de neumonía, que también tenéis que pensar en ella, que es la neumonía aspirativa, en la cual los gérmenes preponderantes son los anaerobios. Y el cuadro es en pacientes con trastorno, es decir, pues ancianos, alcohólicos y pacientes con boca séptica, neumonía aspirativa. Han hecho una aspiración y puede ocurrir, o puede ser en el momento de una parada, es decir, que no necesariamente son esos casos, pero vamos, suelen ser los más habituales. Las muestras que suelen llegar al laboratorio puede ser el esputo normal que expectora al paciente en un frasco de boca ancha, o bien esputo inducido. Cuando el paciente no expectora, a veces los neumólogos dicen, se va a poner usted un aerosol con suelo fisiológico durante 20 minutos y a ver si arranca. Eso se llama esputo inducido, ¿vale? Que también nos es válido.
Y normalmente de esputo se hace una sola muestra, y aquí os he puesto sí que para micobacterias el paciente tiene que recoger en estos frascos 3 muestras de 3 días distintos, ¿de acuerdo? Y ya cuando está en el hospital, si estas muestras no son posibles o está el paciente intubado, como ocurre en la unidad de intensivos, pues tenemos el aspirado traqueal o bien el broncoaspirado o fibrobroncoscopia, cuando pasan ya los neumólogos, pasan con el broncoscopio a tomar muestras a diferente nivel. La muestra es un poco abigarrada, pero luego ya lo leéis tranquilamente si tenéis curiosidad. Aquí os quiero decir del cultivo de esputo, qué es lo que vemos, si hay leucocitos y el número de células que hay por campo. Si la muestra tiene bastante leucocitos y pocas células, es una muestra válida. Si tiene menos de 25 leucocitos y muchas células, muestra no apta, porque no representa una expectoración de vías bajas. Yo con cultivo de esputo para hacer... Uy, por Dios, que no me puedo tapar. Cultivo de esputo para ver las infecciones de vías bajas, no para ver la flora que tiene en la garganta, porque ahí os encontráis de todo, te digo, hasta neumococo. Entonces, y además pensar que los pacientes que están ingresados en los hospitales, por ejemplo, se colonizan inmediatamente por bacilos gram negativos al cabo de unos días. Y los bronquíticos crónicos, en su muestra de esputo, tienen bacilos para matar, vamos, lo que queráis. Y además, en la bronquitis crónica, según va evolucionando, que nos la he comentado, empiezan a infectarse por aureus, hemófilus, bacilos gram negativos, pseudomonas y hongos. Esa es la escalada, pero un bronquítico crónico con un recuento bajo de leucocitos puede tener leucocitos, bacilos en la placa que se salen, pero tiene que tener más de 25 leucocitos por campo, si no la muestra la desechamos. Eso sería el esputo. En el caso de los aspiradotraqueales, tomados ya por medio de tubo, sus recuentos son muchos más bajos, y del acabado bronquialular exactamente lo mismo. Las conolias las expresamos por campo, no os quiero entretener en esto, y si tenemos, se puede aislar más de un microorganismo, no tiene por qué estar en cultivo puro, lo identificamos y hacemos un antigrama. En el caso de Legionela tenemos el cuádriceps. Paciente de 53 años, fumador, que refiere fiebre alta y escalofríos con 4 días de evolución. Hay un dato de Legionela que os puede ayudar mucho, que es la diarrea, ¿vale? Los pacientes con neumococo no hay diarrea, y Legionela hay diarrea. Puede haber diarrea. La temperatura de 36 grados se encuentra bien. Pruebas complementarias, radiografía de tórax, pues se encuentra un infiltrado de este tipo, que fue la evolución posterior. La creatinina alta, procalcitonina, que yo creo que os han hablado ya de este tema. ¿Han hablado ya de procalcitonina? Sí. La procalcitonina, que sabéis que se eleva en los procesos infecciosos. Y la antigenuria de neumococo dio negativo, y la antigenuria de Legionela fue positivo, y el cultivo positivo. El paciente pues está bien, con 50 le ponen suero fisiológico, le ponen su levofloxacino, sus gafitas, y ya está. Pasado 2 horas comienza a hacer una fiebre de 39, sudoración profusa, y se hipotensa. Con oliguria se le pone noradrenalina e ingresa en UCI. Es decir, quiero deciros la complejidad del tratamiento de Legionela. Pasamos ya a otra parte completamente distinta, que son las infecciones de piel y partes blandas. Como veis, hay bichos de todo el cuerpo hoy. Bueno, algo se os quedará. El concepto de la piel pueden ser infecciones producidas por... Esto se ha dado muchos cursos en el colegio, ¿no? Los dermas han dado mucho. De hecho, aquí he cogido alguna foto de Guillermo, de mi hermano Guillermo. Las infecciones de la piel que afectan a la epidermis, esos son las infecciones de piel. Y la parte blanda, que se llama, son las que afectan ya a la fascia profunda o al músculo. Como veis, la microbiota de la piel, tenemos gran cantidad de microorganismos. ¿Cuáles son los patógenos habituales? Porque estos son corines, estafilococos, propinobacterium, incluso anaerobios, que a veces nos contaminan los hemocultivos. Los patógenos habituales son estreptococos beta-hemolíticos, el estafilococo aureus, enterococos, Bacillus anthracis, Pseudomonas aeruginosa, y anaerobios, pues también en capas más profundas, sobre todo en las heridas o en las úlceras que os voy a comentar, los anaerobios. Dentro de los cuadros que he intentado resumir, porque si no esto es enorme, he seleccionado los piodermas superficiales. Puede ser que en un momento determinado os enseñen lesiones de este tipo, descamativos, que se han roto, y dice, pues era una ampollita que se ha roto, que tiene un borde eritematoso, que se reseca y tiene después un color amarillento. Esto está producido por estreptococo beta hemolítico A o B, que es el no ampolloso. Cuando está producida por aureus, tienes ampollas que se han roto, y son los que llamados piodermas o impétigo, que son lesiones vesiculosas. Raspamos de aquí y tomamos el cultivo. Os he dicho, el ampolloso
producido por aureus, que es este, o el piógenes, que son lesiones más escamosas y en las zonas que cuando llega la lesión pues no es supurativa, sino más bien irritativa y con pequeñas escamillas. Nosotros raspamos y podemos coger el patógeno. Afecta en niños en zonas expuestas y ves, quizás está relacionado a veces sobre dermatosis con falta de higiene, pero puede ocurrir que hay una heridilla pequeña y se infecte de cualquiera de los dos. No es habitual este cuadro, pero como también está producido por una toxina, en este caso exotoxina IB del estafilococo aureus, os lo he querido traer, que es la infección o el impétigo ampolloso, que la piel escaldada por el estafilococo. Esta se la ha cogido de una presentación de Guillermo, mi hermano Guillermo. Bueno, el tratamiento, como veis, es cloxacilina intravenosa. Yo un cuadro de este tipo tampoco he visto nunca, pero que sepáis que los aureus no solo como tal crecimiento, sino por la liberación de exotoxinas, que es el impétigo ampolloso. Tampoco es habitual que veáis estigma. En este caso está producido también por piógenes, sobreinfectado o no, en sinergia o no, con aureus. Cuando el borde, cuando no hay una buena respuesta al tratamiento, generalmente no cultivan una respuesta al tratamiento, lo que se hace es cultivar por si crecieran pseudomonas. Hay una forma costrosa y ¿dónde va a ser? Pues en pacientes, como siempre, inmunodeprimidos, VIH, diabetes, neutropénicos y ese grupo, y HIV. O a veces, no sé si es habitual que os enseñe, forúnculos he visto yo que enseña, que a lo mejor, pues mira, podría haber traído una imagen de picadura, eso no se me ha ocurrido. Sarna, por ejemplo, sigue habiendo, es decir, que es que hay tanta cosa que no se ve qué traer. Las foliculitis, pensar que es una lesión pustular causada por estafilococo aureus. En este caso solamente afecta la zona superficial de la piel, ¿vale? Descartar el estado de portador. ¿Qué es lo que se hace? No es habitual que nosotros cultivemos aquí, pero vemos si es portador nasal de estafilococo aureus. Esto es un tratamiento totalmente empírico. Y en el caso de que afecte ya el tejido subcutáneo, como tenéis estas imágenes de aquí, en la zona axilar o en la zona de la pierna que tenéis esta imagen, es por que se llama ya forunculosis. De nuevo tenemos los aureus. Si es recurrente, como os he puesto aquí abajo, pues cultivar y tratar, ver portadores sanes. Aquí en este caso también se puede ver el pirinal, también se ven axilares, El aureus ahora mismo se busca en 4 localizaciones. Rifampicina, Cetrin y mupiracina nasal son los tratamientos de elección para quitar el reservorio. No es habitual que vosotros veáis en la farmacia, pero entre las infecciones de piel que nos hemos empeñado en dar algo, pues tenemos la erisipela, que tenemos este cuadro, o bien la celulitis. La erisipela es una afección subcutánea, superficial, que puede hacer a veces algunas vesiculillas, y la celulitis, sin embargo, es una zona que participa ya la fascia más profunda, que va al músculo. ¿Qué gérmenes son? Pues aureus en mayor proporción y estreptocócica. Los bacilos gram negativos, neumococos en menor proporción. Más frecuente y más predispuestos los pacientes, como siempre, inmunodeprimidos. El cuadro clínico, pues aquí lo tenéis. Normalmente nosotros aquí no cultivamos. Los patólogos también, el borde de la PAF tiene escaso rendimiento. Luego es un diagnóstico clínico. Aquí nos han mandado raspadas, no sé qué, no logramos sacar absolutamente nada. El tratamiento empírico puro. Hay otro caso que es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, lo mismo que produce también una toxina eritrogénica y os da la escarlatina. La escarlatina os aparecerán lesiones pruriginosas localizados en las manos y en los pies, que puede llegar incluso a descamar, lo que se llama, es decir, la característica específica furfuria del tronco y pelado de labios, palmas y plantas. Aquí os he puesto una foto de las plantas. De nuevo, aquí no cultivamos el estreptococo, aquí sería la detección de toxina. El cuadro clínico, una sinofilia tardía, y el faringeo es donde veríamos el foco, pero aquí no está en las lesiones. Y el tratamiento es penicilina. El eritrasma también es muy raro que lo veáis y son infecciones causadas por Corynebacterium minutissimum. Este Corynebacterium afecta a zonas ocluidas, pues como podéis figurar, las zonas de piel son la axila, las ingles y los pliegues submamarios. Origina una discoloración, hablan los dermatólogos, marronácea. Cuidado de no confundir con la pitiriasis, que os voy a poner ahora una imagen, ¿vale? Pitiriasis versicolor. Y el diagnóstico lo hacen ellos por medio de la luz de Gupt. Es una lámpara de color azul. Os he querido resaltar 2 casos. Las úlceras
de decúbito, porque a veces os piden con oclusiones y no sé, tienes una especie de apósitos, ¿no? Quizás en gente que tiene ya mayores cuidándolo, pues hay las úlceras de decúbito o el pie diabético. El cultivo de pie diabético es un cajón desastre donde sale absolutamente de todo. La muestra más idónea sería una biopsia, pero pues como es más cómodo tomar una torundilla y tomarnos aquí pues de las lesiones, pues al final sale lo que sale. Pero sabéis que son infecciones graves que pueden afectar al hueso y es generalmente en pacientes diabéticos que durante lo largo de su vida no se han tratado muy correctamente y pueden dar infecciones, ¿vale? Los gérmenes más habituales pueden ser, como veis aquí, Staphylococcus aureus y Piógenes, y cuando el paciente ya está hospitalizado, que son úlceras de pie diabético ya muy evolucionado, ya aparecen los pseudomonas productores de BLES, beta-lactamasas de espectro ampliado, me refiero a los bacilos gram negativos que eran resistentes a cefalosporinas que os he dicho, y luego Staphylococcus aureus meticillin resistente, es decir, no le vale ningún beta-lactámico. El tratamiento pues tenía que ser vancoteico intramuscular. Ojo con esos que hay bastantes. Los METIR en el pie diabético. Y las úlceras de presión, que si la úlcera se queda en este caso, pues se pone oclusiva, es decir, que es una úlcera en primer estadio, menos grave, a pasar ya a un tercer grado, que puede llegar hasta un cuarto grado. Estas, lógicamente, no nos mandan cultivar y aquí no las mandan cultivar. Les decimos que limpien bien toda la parte superior de la úlcera, porque ahí lo que tenemos son muchos detritus, y que nos manden de la base de la lesión. ¿Qué encontramos? Pues polimicrobiana. Los veis, los gérmenes que tenéis ahí, estreptococos, estafilococos, los pseudomonas, los colis, anaerobios, pueden provocar bacteriemias, y el tratamiento que hacen cuando el anciano está ingresado es tratamiento de amplio espectro. Pasamos ya a la parte última. Uy, se me va a acabar casi a tiempo. A la parte última, que son las infecciones cutáneas producidas por dermatofitos o hongos levaduriformes. En el programa erróneamente pusimos onicomicosis, pero lo que os queríamos hablar de esto. No os creáis que no hay tiñas, que hay. Parece una cosa del pasado, pero hay. La gente sí llama mucho la atención porque como las manos las tiene fatal. Yo, por cierto, aquí tuve unas perejilgos de enredar con las plantas lo que no debía, pero mi hermano se negó a ponerme tratamiento antifúngico. Y de hecho se está recuperando sin darme nada. Es decir, esto es un cajón desastre donde en la onicomicosis los cultivos suelen ser bastante poco rentables, porque además ahí la mayoría son casos de onicolisis con una hipoxia de la uña. Ahora os enseñaré imágenes. Pero bueno, no quería dejar pasar las dermatofitos, que son las llamadas tiñas. Parece una cosa lejana, pero no la hay. Hombre, esta imagen no. Esta imagen no se ve esa tiña barba ya, ¿vale? Pero estas imágenes sí las vemos. Tiñas en mocasín, tiñas en las uñas, tiña manum, tiña pedis, tiña cara o tiña corporis, que son estas dos, y la tiña de pelo o tiña capitis, y esta es la tiña unginum, ¿vale? Perdón, esta es la tiña cruris, y la tiña unginum, que es la tiña de uñas, ¿vale? ¿Qué os quería resaltar con esto? Sobre todo con estas imágenes, la lesión. La tiña, el hongo, que pueden ser Microsporum, Trichophytum, Epidermophytum, empieza a crecer en el centro de la lesión, y conforme va comiéndose la queratina, que son zonas de queratina, que os lo he puesto por aquí, me parece a mí, piel, procede así que afecta, ¿ves?, de queratina, piel, pelo y uñas. Es raro que pase a zonas más profundas, puede haber algún microsporum que pasa un poco al tejido subcutáneo, están en la zona de queratina, en la capa superficial de la piel. Cuando ya, como siempre digo yo, cuando ya se ha comido esto, avanza. Entonces, ¿dónde tenemos que tomar la muestra? En el borde. Y esto es lo que se llama herpes circinado. Yo, estando en la farmacia, he visto un paciente que nos lo enseñaba. ¿Cuál es la causa? Pues pensar en niños que tienen perros, gatillos, animales de pelo. Los conejillos, todo eso no pasa nada, lo pueden tener, pero mirar a ver si tienen calvas y le están pasando el hongo al niño, que es el que juega, el que habitualmente pues juega más con ellos. Hay que tratar, no matar al pobre conejo ni quitarse del perro, sino tratar al perro y tratar al niño. No es habitual que esto te lo pasen a ti, ¿vale? Va bien el pelo. La preparación que os pueden preguntar, porque hacemos 3 muestras 3 días distintos, es de la onicomicosis, que la paciente, realmente las mujeres son las que más se preocupan de las manos, de los pies y esos jaleos, pues que no vayan con laca o las uñas pintadas para tomarse la muestra. Se hacen de 3 días distintos, y si es en verano y hay que tomar de las uñas de los pies, no sé, lo he señalado por ahí, que lleve el calzado cerrado para que no nos coja por los hongos de la tierra. Pensar que Aspergillus, que son contaminantes que nos pueden invadir las placas, hay miles en el ambiente. Ahora mismo lo estamos respirando seguro, ¿vale?
Y lo que hacemos después, que no haya crema, ni talco, ni tratamiento fúngico los meses anteriores. Esto es más raro, porque generalmente hay tratamientos de corticoide y tratamiento antifúngico, y bueno, tampoco es que influya mucho en el crecimiento, pero lo mejor es que venga virgen, totalmente. La piel lampiña, tenéis aquí las imágenes, desinfectamos bien con alcohol de 70, raspamos y se ven. La sembramos, nosotros lo que hacemos es sembrarla directamente, porque antes nos lo mandaban desde los centros de salud en las placas de Petri, pero la rentabilidad era muy baja, porque la pequeña escama que raspábamos se quedaba pegada en la placa de Petri, perdíamos inóculo. Ahora el paciente, tristemente, se desplaza a lo que vaya a los supermercados de que hay que cerrar miles y le tomamos la muestra, ¿no? Cuando vienen, atendemos a 64 pueblos de la provincia de Ciudad Real. Así que no es poco. Tomamos las escamas y se siembran en medios de sauroclorfenicol y actidiona, y después los vemos al microscopio. Ahora os enseñaré cómo se ve. En el caso de que fuese una tiña de pelo, que suele caer el pelo, puede afectar a las vainas del pelo, empieza a envolver el pelo, es una tiña macrospórica o microspórica, según esté dentro o fuera, pero hace una zona de escalma y al final hace una calva. Habéis visto la imagen anterior, un niño perfectamente con una tonsura perfecta, pues era un microsporum canis. Tomamos las escamas, exactamente igual, raspamos. Está este cepillo, que es el cepillo que utilizan los cirujanos para limpiarse las manos, para desinfectarse las manos antes del proceso quirúrgico, y tocamos en el pelo y lo ponemos directamente en la placa. Es rentabilísimo para coger las conidias. Esos cepillos son estupendos para la tiña capitis. La tiña unguinum, como os he dicho, onicomicosis, es un cajón desastre. Estas tiñas son totalmente dimórficas, pueden ser oclusivas por falta de riego. En la vejez, lo sabéis, las mujeres con los calzados de tacones, nuestras uñas que están aquí, la más grande y la chiquitilla, están machacadas, y decimos, no, es la hipoxia producida continua. Una zapatilla de deporte, cuando te vas y caminas muchísimo, cuando vuelves, te ha hecho hematoma y se suele quedar bastante lesionada. Y suelen ser lesiones con onicolisis, no necesariamente infectada. Pero bueno, cultivamos. Yo os digo que la rentabilidad es muy baja. Según la localización de la lesión, hacemos diferentes raspados. La parte, el hongo, ¿dónde está? Pues va creciendo de nuevo también hacia el borde, ¿vale? Y está en la parte que veis más limpia, porque es donde puede comer. Cuando hay más guarrería, cuando tenéis más secreción, es más baja. Es decir, en esta que veis todo esto de aquí, pues no, hay que cortar y coger de aquí debajo. Con lo cual a veces pues es un poquito así de más, ¿no? Esta es una tiña distal que hay que pinchar ahí con un punch, intentar aspirar. Y esta, bueno, está totalmente distrófica y no sé si diera algún cultivo positivo. Veis aquí cómo vamos cortando, triturando y añadiéndolo en medios. Se verían estas hifas, ¿vale? Y una vez cultivado, ya se ve, esta es la morfología de la colonia y veis que ya aparecen las llamadas conidias o macroconidias. Epidermophytum frugosum. Y nada más. Esto es lo que yo quería contaros de la otra parte de bacterias y por favor cuidaros, que no quiero veros por el hospital. Bueno, sí, tomar un café. Bueno, chicos, muchas gracias por aguantarme 2 horitas. ¿Hay alguna...? Muchas gracias a ti. Bueno, yo espero que algo se haya quedado y sobre todo creo que lo más importante es la documentación, que el colegio va a tener el gusto de daros en un pen, porque yo creo que eso es una idea muy buena, porque tú tienes la diapositiva, quieres consultar sobre ella, quieres mirar algo, y esto, como siempre he dicho, esto no hay quien se lo estudie. Esto lo tienes que tener como referente y mirarlo y aclararte ciertas cosas, tenerlas muy claras para poder asesorar a la paciente en aquello que le podáis ayudar, en orientar, porque yo sí he oído muchas veces, no, tú, que sabes más, y aparte de que sabes, es que le atiende. Yo no digo que el clínico no le atienda, pero ayuda muchísimo el hecho de la cercanía vuestra, de que pasa, tomo la atención, te atiendo, se ponen a llorar, que lo decíamos hace un ratito. Entonces eso yo creo que es muy importante, el papel del farmacéutico, lo que siempre defendemos de atención farmacéutica, pues es nuestro gran reto y nuestro gran futuro, porque eso hay que defenderlo muchísimo. Pues nada, no sé si tenéis alguna duda de esta parte, algún cuadro de patología. Siento no haber podido comentar, quería que hablara del mantús, pero si es que esto no tiene tamaño. Lo has mencionado de pasada, pero el tema de la sarna, ¿llega algún caso? La sarna